Estamos por ver hoy un capítulo más de este gran libro de Hebreos, Señor. Un capítulo donde, pues entre otras cosas, Señor, al avanzar en el capítulo, tú nos vas haciendo, ya lo hemos empezado a ver con que Jesús es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, pero tú nos vas a abrir, Señor, ir descubriendo y vamos a ver pues realmente lo que Jesús hizo en la gloria por nosotros. Lo maravilloso que tú has hecho allá en el cielo de parte nuestra, Señor. Pero ahorita estamos las partes que entender quién es Jesús, qué significa eso para nosotros, y el autor nos está llevando a través de realmente varias advertencias, consejos, fuertes exhortaciones de que no nos apartemos de ti, de tu camino, de esta fe que se ha revelado, que se ha dado a conocer, Padre. Este capítulo hoy quizás para varios tiene una dificultad particular, o quizás para todos. Entonces te pedimos, Señor, en especial que nos ayudes a entenderlo con nuestra mente, y Padre, que nos ayudes a llevar poner por el Espíritu Santo las cosas que esto deben de implicar en nuestra vida y en nuestro sentir y en nuestro seguir a ti, Señor, para que pues realmente podamos vivir, Señor, lo que este libro enseña. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues nos toca hoy ver el capítulo 6. Si vemos el capítulo 6, empieza diciendo por eso. Entonces, pues para tener bien presente el camino anterior, ¿no? El antecedente, por llamarle así, quisiera leer un poco para por esto, leer desde el 5:11, inclusive pues explicando todavía el contexto. Permíteme, no estoy poniendo Hebreos, poniendo en qué contexto venía en el capítulo 5, ¿no? En el capítulo 5 nos ha empezado a hablar de Jesús como el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, y llega en ese pasaje y es donde voy a tomar la lectura. O sea, porque también el 5:11 empieza sobre este tema. ¿Qué tema? Pues sobre el tema de Jesús como sacerdote según la orden de Melquisedec. Lo nombró, eres sacerdote para siempre. Está ahí en el Salmo, creo que es el 110, verso 4, si no me equivoco. Entonces, leyendo el 5 para luego llegar al 6 y saber de qué está hablando, ¿no? Todo unido. Repaso rápidos, Hebreos 5:11. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes, y perdón, déjame poner el texto en la pantalla, va a ser importante. Voy a volver a empezar, porque no estaba el texto ahí en la pantalla, perdón. En mi pantalla sí, pero en la de ustedes no. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesita que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y eso nos lleva entonces ahora sí al 6, entendiendo bien. Por eso, dejando a un lado, se está hablando, si me permiten resumir brevemente, está hablando de los que pueden ser todavía bebés y requerir leche, y los que deben de tener una madurez espiritual, y les ha exhortado y animado a una madurez espiritual. Y dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales de Cristo, avancemos hacia la madurez. Entonces hay unas enseñanzas elementales acerca de Cristo.
Déjame leerlo, perdón, y luego hago el comentario. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible que renuevan su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando con ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean, perdón, déjame volver a leer el 11, creo que no lo leí perfectamente, correctamente. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredaron las promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te aseguro que te bendeciré y te daré muchos descendientes. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora sí, hermanos, con algún comentario, volvemos a ver desde el 6.1. De vuelta, hablando exhortándonos a una madurez espiritual para ver y entender las cosas. Dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Con esa frase de elementales, no está diciendo esos no importan, sino al contrario,
podríamos decir, elementales o fundamentales, básicos. Pero si ya los tenemos como básicos, si ya los tenemos entendidos, avancemos hacia la madurez. Lo que él hablaba en el 5, ¿no? Una madurez espiritual en vez de nada más la leche. No volvamos a poner los fundamentos, y aquí les llama fundamentos, y menciona, ¿no?, los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Si ustedes por acaso participaron, o si no, pueden regresar y ver la enseñanza sobre Romanos capítulo 6, donde Pablo dice, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en su muerte? Y creo que lo hicimos muy claro, pero el autor de Hebreos quisiera ver cómo él está diciendo de qué nos arrepentimos. O sea, uno de los fundamentos, uno de los principios elementales es el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Cuando llegamos a Cristo reconocemos que nuestro pecado merece muerte, que Cristo murió en nuestro lugar. Merecemos que esas obras que hacíamos conducían a la muerte. Es un arrepentimiento. Un arrepentimiento es de lo que yo estaba, en el camino que yo estaba, las cosas que yo hacía, los dejo, cambio, hago una vuelta en U. Sería otra forma de hablar de arrepentimiento. ¿Ok? Hay hermanos que correctamente dicen, no se enfatiza hoy en día el arrepentimiento. ¿Ok? Tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Pero eso debe de ser. Hoy la iglesia predica más. Puedes venir a Cristo porque te va a dar este beneficio. Pero realmente lo que la palabra dice, hay obras que conducen a la muerte y nos arrepentimos de esas obras que conducen a la muerte. Interesante entonces ver su lista de fundamentos de enseñanzas elementales. El segundo es la fe en Dios. Entonces, de vuelta, algunos hacen sentir una lucha entre arrepentimiento y fe, pero creo que la iglesia y el mensaje del mismo Jesucristo era de fe y arrepentimiento juntos, y no ha cambiado en ese sentido el mensaje, hermanos. Son las dos cosas en conjunto. Entonces, primero, arrepentimiento de obras que conducen a la muerte. Luego, 2, fe en Dios. Y luego, la instrucción sobre bautismos, plural. Okay, bautismos, plural. Y bueno, podríamos hablar simplemente en la vida cristiana, o en la doctrina cristiana, el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos bautiza y eso nos hace cristianos. Somos sellados con el Espíritu Santo. Son las arras de la herencia prometida, ¿no? Y tenemos un bautismo en agua al cual somos llamados, que simboliza y publica, pone ante público nuestra decisión de seguir a Cristo. Quizás aquí había una instrucción también estaba escribiendo, acuérdense, a judíos, y para judíos tenían quizás muchos diferentes purificaciones que ellos veían el bautismo como un lavamiento. Entonces quizás parte de la doctrina para ellos es decir, no, esas cosas no te quitan el pecado. Más adelante él va a hablar de que los sacrificios quitan en lo físico, no es una limpieza física. Pero bueno, el punto aquí es que dice, no volvamos y no nos quedemos. Otra forma de ver esto es, no nos quedemos nada más en las doctrinas básicas, ¿no? Pero uno es sobre bautismos, otro es la imposición de manos. Y a lo mejor eran cosas que, hoy en día creo que eso no es un tema muy que tomamos mucho tiempo discipulando a la gente, ¿no? Estaba leyendo yo hoy, y no me acuerdo porque leí junto a Tito y Timoteo, pero ahí dice de no imponer rápidamente o fácilmente las manos sobre alguien. Entonces hay una enseñanza sobre imposición de manos. Quizás también en lo elemental decir eso no te salva, no es que alguien te pone las manos encima y eso te salva, pero de vuelta alguna enseñanza básica ahí. Y luego la resurrección de los muertos, ¿okay? La resurrección de los muertos. Y esto es una doctrina que, la iglesia habla hoy más, déjame mencionar, la iglesia hoy habla más quizás del rapto
para los vivos, ¿verdad? A ellos se les está predicando, que sobre una resurrección. Pero yo quisiera que vieran que en el cristianismo, si vemos los mensajes de Pablo en el libro de Hechos, los mismos enseñanza de Cristo, esto de la resurrección de los muertos es un mensaje para el incrédulo que le predicamos y le decimos, a lo mejor crees que te estás escapando y vas a vivir toda tu vida tranquila, pero Dios va a llegar, Jesús va a llegar y van a levantar los muertos, y por eso dice aquí la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Vas a estar sujeto a un juicio y el resultado de ese juicio es para toda la eternidad, ¿no? Entonces Él lo tiene, estas cosas como de vuelta, enseñanzas elementales y podríamos decir fundamentos de la fe cristiana. Y tres, y esto lo vamos a ir resaltando, Él está advirtiendo, exhortando, sobre todo, bueno, cuando hace sus advertencias, debemos de ver, no es que es una persona pesimista, no es una persona que dice, ay, creo que no se van a salvar, hermanos, no, para nada, sino como vemos aquí en el 3, así procederemos si Dios lo permite. O sea, vamos a pasar de lo tomar leche de lo fundamental y vamos a pasar hacia la madurez, que es lo que Él busca aquí. Pero bueno, dentro de esto llega a algo muy fuerte, porque dice, es imposible que renuevan su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Empezando a leer, es imposible que renuevan su arrepentimiento. La pregunta viene, ¿por qué querría alguien renovar su arrepentimiento? Pero queda muy claro al final, porque Él dice, después de todo esto se han apartado. Y esta advertencia en estos términos tan fuertes es lo que yo creo que muchos hermanos dicen, mejor no leamos, no estudiemos el libro de Hebreos, porque pues no nos gusta mucho lo que dice aquí, ¿no? Pero veamos lo que dice aquí y vamos a tomar algo de tiempo en esto. No, quizás no voy a tomar todo el tiempo ahorita porque no quiero distorsionar la enseñanza de Hebreos 6, distorsionar en el sentido de poner más énfasis a unos versículos que a otros, en ese sentido distorsionar. Quiero que veamos el capítulo completo, pero quizás la semana que entra voy a tomar tiempo y decir qué tipo de advertencias tenemos en la Biblia. Es importante conocer esas advertencias, no es el único, ¿ok? Pero veamos primero de vuelta dentro de lo que dice el texto. Habla de personas que necesitan renovar su arrepentimiento. Yo decía que el arrepentimiento es una vuelta en U, es un dejar ciertas cosas, ¿verdad? Concretamente habíamos visto en los fundamentos, en las obras que llevan a la muerte, dejarlos. Pero luego aquí dice, si empieza a hablar de un arrepentimiento, abajo dice se han apartado. Entonces es como un doble arrepentimiento. Me arrepiento para seguir al Señor, pero luego me aparto. Es como si otra vez me dejara de ser lo que es para el Señor. Y lo primero que tenemos que ver en este pasaje, que es fuerte, y algunas gentes no ponen atención en esto, dice, es imposible que renuevan su arrepentimiento. Entonces no dice que es difícil, o sea, a quienes quieren, al final del día entendamos que estos versículos se aplican a ellos, a esta descripción. Si a alguien vemos se aplica a ellos, pues es imposible que renuevan su arrepentimiento. Ahora, sí he oído a algunos hermanos dicen, bueno, es que con el mismo arrepentimiento inicial. Pero creo que la idea del autor de Hebreos es, no, ese arrepentimiento inicial no funcionó, no sirvió, no duró, y necesitan renovar su arrepentimiento. Pero ¿a qué personas se refiere? Y hay una descripción aquí bastante fuerte, bastante interesante, y veamos lo que es. Bueno, y quiero al ver esta lista, yo quisiera que viéramos hacer dos preguntas relativo a la advertencia, porque hay quienes dicen, no, ya si tú oraste una oración de aceptar a Cristo Jesús en tu corazón,
pase lo que pasa, ya estás para toda la eternidad con Cristo Jesús. Lo que quiero que veamos entonces en esta lista de descripción, quizás 3 temas, ¿no? Uno, el primero es decir, si nosotros viéramos a una persona con estas características, pensaríamos que son cristianos. Si los tuviéramos en la iglesia, diríamos, este es un hermano, este es una hermana, ¿no? Primera pregunta. La segunda que yo haría es decir, si yo tuviera todas estas cosas en mi vida, ¿estaría yo convencido de que soy un cristiano, de que soy un hijo de Dios? Y lo tercero, que viene al caso por una forma de ver esto, una forma, inclusive tengo que decir, bíblico de ver esto, es, ¿estas personas eran o no eran cristianos? ¿No? Si tienen todos estos requisitos, ¿eran o no eran creyentes? Pero ahí van los requisitos. Primero dice, han sido una vez iluminados. Han sido una vez iluminados, ¿no? Sé que en grupos espirituales no cristianos usan iluminado como si Jesús fue un iluminado, pero aquí podemos entender en el contexto, es la luz de Dios ha llegado, o sea, una vez han sido iluminados, han visto por la luz de Dios, por la luz de la palabra, por la luz quizás, como menciono más adelante, el Espíritu Santo, han visto las verdades acerca de pues el Señor y la palabra, ¿no? Una vez han sido iluminados. Entonces, primera cosa, han sido iluminados. Luego dice que han saboreado el don espiritual. ¿Cuál es el don? No los dones, el don espiritual. Pues podemos decir que el don espiritual precisamente es como la salvación, la comunión con Dios, el estar en armonía con Él, ¿no? Perdonados como sus hijos. Digo, no quiero ponerle más de lo que está ahí, pero que han saboreado ese don espiritual. Luego pasa, y creo que ya sería el tercero, y dice que han tenido parte en el Espíritu Santo, con E y S mayúscula. El Espíritu Santo, han tenido parte. Aquí es donde decimos, wow, ¿eran o no eran cristianos? Yo creo que si tienes parte en el Espíritu Santo, pues para mí estás más dentro que fuera, ¿no? Digamos de esa forma, ¿no? El Espíritu Santo es el que sella, el Espíritu Santo es el que, pues sí, inclusive en una parte dice, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero han tenido parte en el Espíritu Santo. Y luego dice que han experimentado la buena palabra de Dios. Entonces aquí yo hablaba de iluminado la palabra de Dios, pero aquí está, han experimentado la buena palabra de Dios. Y por ahí una parte que dice, ¿verdad? Qué bonito es la palabra de Dios, cuánto nos llena, etcétera. Gozarnos en la palabra, la buena palabra de Dios. Entonces estas personas tienen esa característica también. Y pierdo la cuenta, pero creo que a lo mejor es 5. Y luego los poderes del mundo, han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Entonces el mundo venidero pues es el mundo de Dios, es el mundo espiritual, es el cielo, es la gloria. En cierta forma todos los milagros son lo veíamos eso en Romanos capítulo 8, la glorificación. Los milagros son como un adelanto del mundo venidero, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde este cuerpo será redimido, etcétera, ¿no? Pero todo eso, las personas que él está describiendo, ellos tuvieron un arrepentimiento X en un momento dado, pero después de todo esto se han apartado. Después de todo esto se han apartado. Entonces, en primer lugar, hermanos, lo que yo insistiría, hay cosas que no voy a insistir aquí o ser dogmático para usar otro término, pero primera cosa que insistiría yo aquí es que es muy bíblico advertir a la gente que que se han apartado, o dos, que están pensando apartarse, que creo que el caso de los hebreos a quien escribe la epístola, están pensando apartarse. Entonces para ellos es muy adecuado y muy correcto darles una advertencia. Ahora, si es correcto y es bíblico darles una advertencia, pues tenemos que entender, hermanos, que no sería bíblico
consolarlos. No sería bíblico decirle, no se preocupen, no pasa nada, ¿no? De hecho, es una de las labores que hacían los falsos profetas. Si vemos en el tiempo que estaban llevado a Babilonia y Dios estaba castigando a Israel, los falsos profetas decían, no, está bien, no te preocupes, ¿no? Ahora, eso es fuerte decir falsos profetas. Pero de vuelta, llego a algo básico, es decir, es muy bíblico advertir. ¿Okay? Y aquí la advertencia es imposible que renuevan. Entonces creo que la idea es, ven todo esto lo han vivido, todo esto lo han sentido, según cada frase, pero luego se han apartado. ¿Okay? Entonces él llega y dice, ¿sabes qué? Es imposible. ¿Qué más le daríamos? O sea, ¿qué más les movería si vieran al Espíritu Santo y se apartan? Todo lo que está aquí se apartan, ¿verdad? Pero él dice es imposible. Y la razón de imposible no es nada más por su característica espiritual de estas personas. Es en otro sentido que está bien. Que vamos a ver adelante el otro sentido, ¿no? Entonces, después de todo esto, se han apartado. Y aquí nos explica por qué es imposible que sean renovados. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública, ¿no? Ahora, los hebreos a qué estaban, se me ocurre ahorita, los hebreos a qué estaban acostumbrados. Pecaban y ofrecían un sacrificio. Volvían a pecar, otro sacrificio, ¿no? Entonces él está diciendo, ¿sabes qué? No, aquí no. Y más adelante nos va a decir, Jesús presentó un solo sacrificio para el pecado que quita. Entonces, si nosotros nos apartamos, si nosotros nos alejamos, él está advirtiendo y diciendo, es imposible que se renuevan. Y es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Dios no va a morir y perdonarte y darte todo lo que estaba en esa lista dos veces, ¿no? Lo hizo una vez para que vinieras, para que tuvieras todo, pues que siguieras en el camino, ¿no? Ahora, una de las formas que, o sea, hay puntos, dos lados, alguna persona decía tres, pero hay dos lados básicos sobre este tema, ¿no? Hay un lado de ciertas denominaciones que dicen no se puede perder la salvación. Una vez que tienes la salvación, no se pierde, nunca se pierde. Y por otro lado, hay otros que dicen sí, pues, puedes traer la salvación y después por X, Y o Z ya no lo tienes. Creo que en la práctica, bueno, déjame ir a 1 Juan 2. Y 1 Juan 2 es un texto de vuelta muy bíblico, no en ningún momento lo hago menos, al contrario, es un texto muy importante para entender esto. Y en 1 Juan 2:18, queridos hijos, o sea, es un texto a través del cual se puede entender lo que está hablando Hebreos. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. En base a este versículo, Juan, y quiero hacer algunos paralelos aquí, ¿okay? Juan habla de personas y no está tan detallado la descripción como lo que acabamos de ver aquí en Hebreos 6. Pero sí dice en el 19 de unas personas que él inclusive habla anticristos, llama anticristos. Pero la frase que él usa es, aunque salieron de entre nosotros. Y de vuelta, aunque él no da todo una descripción, son personas que en un momento dado, para usar el ejemplo siglo XX, estaban sentadas en la banca de la iglesia junto a ti y creías que eran parte de la iglesia. Es lo que él está diciendo. A lo que quiero llegar es
hay un paralelo en ese sentido, en que también, y él tiene que explicar por qué pasó con ellos si salieron de entre nosotros, estaban dentro de la comunidad de las gentes que se llaman cristianos, ¿no? ¿Y qué es lo que él dice? En realidad no eran de los nuestros. Prácticamente él lo está diciendo. Los veías y dice, esos son los nuestros. Ese es de los nuestros. Pero después dice, no eran de los nuestros. ¿Okay? Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. En este sentido, yo quisiera ver que quizás las dos posturas doctrinales sobre esto de qué pasa con los que se apartan, para usar la terminología de Hebreos 6, hay un cambio lingüístico muy pequeño, hermanos, porque una vez que ven que están mal, o sea, de vuelta, regresando a nuestro texto de Hebreos 6, ¿verdad? Después todo esto se han apartado, ellos pondrían entre paréntesis, y de vuelta no se les quita, es correcto, pondrían entre paréntesis 1 Juan 2:19, o la última parte, pondrían entre paréntesis, su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era nuestro. O sea, leerían esto, es imposible que renuevan su fe, tenían todo esto, parecían de los nuestros, pero su salida o el que se hayan apartado sirve para mostrar que no eran de los nuestros. Lo que yo les pedía que hicieran como pensar, es que si alguien que tiene todo esto de Hebreos 6 pensaría que ellos son cristianos. Por un lado nosotros diríamos, pienso que también es cristiano, porque mira todo lo que tiene. Y él a lo mejor diría, yo pienso que soy cristiano. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que se han apartado, y la única diferencia doctrinal, o sea, ninguno de los dos les va a rescatar la doctrina, sino que un grupo les va a enfatizar, y de vuelta, correctamente, 1 Juan 2:19, su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Entonces, a pesar de todo eso que tenían, a un grupo les diría, alguno de ellos era de los nuestros. No eran. Parecían, estaban pegaditos, tenían todo esto, pero no eran, ¿no? Entonces, en ese sentido, regreso, y lo que yo quisiera dejar es que no tengas tú por alguien que te está diciendo, no importa, no te preocupes de esto, del otro, puedes hacer lo que quieres y estás bien. No te confíes, porque el día que te ven muy mal, te van a decir, pues que ese nunca era de los nuestros. No sé si me explico. O sea, toda esa seguridad se va a quedar en, ¿sabes qué? Pues ese no era. Se ve que no era, porque mira cómo está ahora, ¿no? Entonces, hay dos formas de hablar sobre eso, pero hay gente que en todos los aspectos podríamos decir que parece que están adentro y ya pasa un tiempo y están afuera. Entonces, poco importa. Sí importa porque está en la palabra, pero podemos leer, o sea, hay una unidad en Hebreos 6, no nada más dice que parecen que eran creyentes, sino habla, han sido iluminados, han saboreado el don espiritual, han tenido parte en el Espíritu Santo, han experimentado la buena palabra y los poderes del mundo venidero. Entonces, wow, eso es bastante, ¿no? Eso es bastante. A lo mejor si le das esa lista a muchos cristianos, le dirán, pues de ahí me falta uno o dos de esas cosas, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, realmente, si necesitamos ir es uno solo, pero el hecho es, si estás fuera, lo que seguro, hermanos, es que lo que va a pasar en tu vida, la decisión que hiciste por Cristo, la fe que tienes, el resultado y el desenlace de esa fe, y en qué termina esa fe. Jesús no es, y Dios no es por sorpresa. Él sabe de antemano. Entonces Él sí puede, y la palabra lo dice, por ejemplo, en relación a Judas en una parte, Él sabía quién lo iba a traicionar, ¿no? Él sabe de antemano. Entonces para Dios no es que estás y no estás, pero según Hebreos 6, pues Dios les da todo esto, el ser iluminados, el saborear el don espiritual, tener parte en el Espíritu Santo, penetrar la buena palabra y los poderes del mundo venidero. ¿Okay? Entonces, en cierta forma, Dios les está diciendo, ok, aquí está, ahora si quieres apartarte, pues ya es cosa tuya, ¿no?
Y pues sí, podemos llegar con Juan y decir, ¿sabes qué? Pues nunca eran en realidad, en Dios sabía que no eran ellos creyentes, ¿no? Entonces, bueno, a la luz de pensar que eres, a la descripción de Hebreos 6, 4 y 5, y luego que la gente con toda la seguridad del mundo, en base a 1 Juan 2, 19, van a decir, tu salida ha servido para comprobar que nunca eras de ellos. Esto pesa más, la salida pesa más que todo lo que hizo cuando estaba adentro, no sé si queda claro. Entonces, la advertencia tiene un lugar correcto. Y si alguien está mal, adviértelos. Adviértelos que a lo mejor han agarrado caminos ya, o están cerca de agarrar caminos de los cuales es imposible que renuevan su arrepentimiento. Espero que esto sea provechoso. Ahora, nos pasamos adelante. De vuelta, podemos regresar a ese tema y ver otras advertencias en la Biblia. Ver que no es nada más el libro de Hebreos, no es algunos que no les gusta algo que dice Hebreos, sino una persona desconocida lo escribió. No, es el Espíritu Santo, palabra del Señor. Y podemos ver otros textos en la Biblia que están haciendo el mismo tipo de advertencias. Y así, pues no vamos a rechazar la advertencia de Hebreos, porque forma parte de una serie de advertencias en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo. Hebreos 6, siguiendo adelante de esto, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, reciben bendición de Dios. ¿Cuántas veces en los evangelios, si nos regresamos a los profetas, cuántas veces Dios no usa el ejemplo de un árbol, de un viñedo, de una vid, para hablar de los hombres y la relación que esos hombres tienen con Él? Y el autor de Hebreos aquí se va de esa advertencia fuerte a un concepto muy positivo y muy llamativo de esto. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella, Isaías creo que es 55, que dice, mi palabra no vuelve vacía, pero si regresan y ven el contexto, está comparando la palabra con la lluvia y la nieve que cae y que produce fruto. Entonces la tierra, cuando bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. Dios hizo la naturaleza, que es sumamente productiva, y espiritualmente Él espera que cosechar el mismo tipo de cosecha de semilla espiritual que ha sembrado entre nosotros. En cambio, de vuelta, agarró primero la bendición, el dar fruto, pero en cambio cuando produce espinos y cardos no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Entonces dice, bueno, hay esta que es bueno, que recibe la bendición de Dios, pero hay este otro que espinos y cardos, recordamos que fue el fruto de lo que la tierra iba a producir gracias a la rebelión, o debido a la rebelión, que gracias ni que nada, debido a la rebelión de Adán y Eva en contra de Dios, ¿no? Entonces, cuando produce espinos y cardos, ahora sí me lleva a otro pasaje del mismo Señor Jesucristo en Juan 15, y quiero nada más mostrar el paralelo aquí. Juan 15 dice, el que no permanece en mí. Okay. Entonces ya aquí tenemos una advertencia del mismo Señor Jesucristo. Juan 15, si se acuerdan bien, empieza a decir, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y mi Padre es el labrador, y etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que va diciendo Él del labrador y que poda para que lleven más fruto. Pero y la exhortación en Juan 15 de Jesús es permanezcan en mí, como también la exhortación aquí del autor de Hebreos es quédense en Jesucristo. Él es más grande que Moisés, es más grande que los ángeles, y quédense con Él, ¿no? Pero bueno, Jesús aquí en Juan 15, 6, y lo pongo por lo parecido que está al versículo anterior que leímos de Hebreos, pero dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y arrojan al fuego y se queman. Entonces, mucho paralelo, no permaneció
¿Okay? El que no permanece en mí. Ahora, ahí podemos entrar a definiciones. ¿Qué es estar en Jesús? ¿Qué es no estar en Jesús? ¿Qué es estar y no permanecer? Y eso quiere decir que eran cristianos y no eran cristianos. O sea, pero el hecho es que habla de alguien que parecía, o por algún momento en alguna definición, estaba en Jesús, pero no permanece, no quedó, ¿verdad? Y si se fijan, no es yo lo corrí, yo lo saqué, es una responsabilidad personal que no permanecieron en él. Entonces desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman, ¿no? Entonces el parecido aquí dice, en cambio cuando produce espinos y cardos no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Y Jesús dice, bueno, es como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman, ¿no? Y los dos están hablando Jesús de no permanecer, y en Hebreos vimos se han apartado, no permanecieron, ¿no? Ok. Ahora, el Hebreos 6:7 creo que se refiere a la lista tan bella que leímos de cosas que han ocurrido, han gozado de la palabra, los poderes del siglo venidero, del gozo de la palabra, del Espíritu Santo, han sido iluminados. Entonces él dice 7, cuando la tierra bebe la lluvia, o sea, todo eso que te ha llegado, ¿sí? Si te ha llegado a ti todo eso, pues a cualquier persona que con frecuencia cae sobre ella. Acuérdense que él empezó diciendo a Dios, habiendo hablado de muchas por los profetas a través de muchas formas, ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, y no descuiden esa fe, ¿verdad? que tenemos. Entonces aquí está diciendo, si te ha llegado y te ha llegado y te ha caído la lluvia, en todo lo que se describió en los primeros versículos de Hebreos 6, pues si produce buena cosecha, pues es bueno, pero si es malo, pues en cambio, cuando produce espinos y cardos no vale nada. Está a punto de ser maldecido y acabará por ser quemada. Y hay gente hoy en día que dice, no nos gusta el infierno de fuego. Pues les puedo decir que en la Biblia hay muchas advertencias que son de fuego, de ser quemado, como es aquí, que no menciona la palabra infierno, pero se entiende que eso es una advertencia correctamente planteada. Bien, ahora sí, bueno, un texto más en los profetas, en este caso el profeta Ezequiel. Y hermanos, estamos muy dados hoy en día, me apunté por ahí, me llega un versículo diario de una persona y dice, de una organización cristiana, una estación de radio, y dice la palabra que anima, ¿no? Y pues te dan todas las promesas fuera de su contexto, obviamente, ¿verdad? Pero todas las promesas y frases que te animan, ¿no? Pero eso es la Biblia, eso es parte de la Biblia. O sea, podemos nada más tomar lo prometido y no las advertencias, y no el arrepentimiento, y no la fe, y no la consagración, todo lo demás que habla la Biblia, la justicia de Dios, podemos dejarlo a un lado. Creo que eso no es, cuando hacemos eso, nada más agarrar esos pedacitos, que son muchos versículos, ¿verdad? Pero no es en sí el sentir de toda la Biblia. Pues creo que no tenemos realmente el cristianismo, tenemos una distorsión tremenda de la misma. Bueno, ¿por qué menciono todo eso? Ezequiel 18. Ezequiel 18 es un profeta. Entendemos que no estamos bajo la ley. Y esto, aunque es Antiguo Testamento, es un profeta y no está hablando de la ley, sino está hablando de la justicia de Dios, los principios de Dios. Les está explicando a los judíos que quebrantaron la ley, que han ido en rebeldía a Dios, les está explicando y recalcando la justicia de Dios. Y por eso menciono todo eso para decir, el versículo que les doy, les animo mucho a leer si es que no conocen, ya así decir, me acuerdo bien de ese capítulo, y que dice, que leyeran Ezequiel 18, todo el capítulo. Ezequiel 18 es Dios explicando lo que es la justicia de Dios. Ante el pueblo de Israel que dice, Dios no es justo, él dice, no, mira, así es la justicia. Esta es mi justicia y esto es. Entonces, a lo que quería llegar es que el versículo que les doy aquí no es un versículo sacado de contexto
para meterlo en el tema que estamos viendo en Hebreos 6, sino todo el capítulo es el contexto, es un versículo que resume un principio. Entonces, Ezequiel 18:24 dice: si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se recordará ninguna de sus obras justas. Wow. O sea, si él está hablando de una congregación de judíos o a pueblo judío y conocían los profetas, entonces tendrían que decir: es cierto, así trata Dios con la gente. Como quien, y hay otra parábola que no tenemos aquí, pero una parábola donde Jesús dice: hubo un padre que le dijo a dos hijos. Al primero le dijo: ven, ayúdame a hacer esto, y no me acuerdo si pone exactamente qué, y el hijo dice: no voy a ir, no te voy a ayudar, pero a la mera hora fue y le ayudó. Y luego dice a otro hijo, le dijo, y él dijo: sí, yo voy a ir, y no fue. Y Jesús pregunta ahí quién es el que cumplió. Entonces, en el Señor vale cómo terminas. Y de vuelta, si queremos leer en otra forma el texto de 1 Juan 2, su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Pues podríamos decir, nuestra perseverancia dentro del pueblo de Dios y fidelidad comprueba que sí somos del pueblo de Dios. Me permito invertir un poco ese texto, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que esto es Ezequiel 18, de vuelta, no estamos bajo la ley. Esto, si tú quieres, por el mismo contexto, está bajo las obras y no bajo la gracia. Pero el carácter de Dios, lo que Dios considera justicia, es que si te apartas, pues entonces las otras cosas que hayas hecho no se van a recordar. Entonces, todo esto espero que sirva para recalcar una advertencia bíblica, ¿no? Bueno, siguiendo adelante en Hebreos 6, hermanos, porque de vuelta podríamos todavía ir más allá en esto, pero creo que ha sido suficiente para seguir. ¿Qué más dice en Hebreos? Después de decir en eso Hebreos, ¿qué dice? Y el versículo 9 es importante en este sentido. Hebreos 6:9 dice: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, o sea, con la fuerte advertencia hasta de terminar quemados, ¿no? Que no pueden volver a crucificar a Jesucristo, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Y esta parte serviría quizás para recalcar lo que vimos en 1 de Juan capítulo 2, porque lo que atañe a salvación, si hemos sido salvados, no nos vamos a apartar. Si tenemos la salvación, no nos vamos a apartar. Entonces hay una advertencia de decir: no te apartes. Pero dice: yo estamos seguros de que les espera lo mejor, que ustedes sí han sido salvos, que en vez de apartarse, les espera lo que atañe a la salvación. Okay, y eso de vuelta es importante en el contexto, este versículo por lo mismo. Versículo 10: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor para su gloria, que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Okay. En este momento, el autor de Hebreos, a los que está hablando, aunque hizo una advertencia, pero a los que está hablando, a los que él espera que estén leyendo esta carta, han tenido obras, los vamos a ver en detalle en el capítulo 10 de Hebreos, y tienen amor para la gloria de Dios, y han mostrado sirviéndose en el pasado, han servido a los santos, y en el momento actual están sirviendo a los santos. Entonces él dice: a ustedes dan fruto, muestran frutos de salvación, muestran la obra de Dios de salvación en sus vidas, y por eso estamos seguros de que les espera lo mejor. Entonces,
¿qué vemos en conclusión, hermanos? Advertencia al que merece, al que necesita una advertencia. Seguridad y ánimo a los que están siguiendo adelante en el Señor, que están sirviendo a los santos, que lo siguen haciendo, que han hecho obras y tienen amor para la gloria de Dios. Espero que estemos, como dice por ahí Pablo, dividiendo, repartiendo la palabra de Dios correctamente en esto. Deseamos, sin embargo, que esa es la razón de la carta y de la exhortación. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño. ¿Okay? O sea, el propósito es seguir, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. ¿Okay? Y vimos en Romanos, hablando de salvación, que hemos sido justificados, estamos siendo santificados, seremos glorificados. Y Pablo por ahí todavía, cuanto más nos va a salvar de la ira venidera. Hay un momento donde viene la ira de Dios en juicio y vamos a ser salvos en ese momento. Aquí él también habla y dice, hasta la realización final y completa de su esperanza. Entendemos que son un pueblo, por los frutos que están dando, que son un pueblo que es justificado por la fe, es un pueblo que está en comunión con Dios, es un pueblo en la que opera la salvación de Dios. Pero la esperanza, hay cosas que esperan, y Pablo por ahí dice en un versículo, Pablo no es el autor de Hebreos, que no sabemos, hay argumentos para decir que no es, simplemente lo cito porque es una cosa paralela, y él dice, lo que ya se tiene no se espera, pues no es esperanza. Entonces hay parte de esta fe, de esta salvación, que todavía está en esperanza. Entonces espero que ustedes sigan con ese mismo empeño, que hay un empeño de su parte, hasta la realización final y completa de su esperanza. El empeño no les está salvando, ¿okay? El empeño es, Dios me salvó y yo estoy animado y lo amo y quiero servir a los santos y servir a la obra de Dios, y lo quiero hacer hasta el día final, hasta completar, tener completa mi esperanza. Y a la altura de eso, que cada uno de ustedes deseamos que sigan mostrando ese mismo empeño. ¿Cuál es el primer peligro que podemos tener para ese empeño? 12:1, no sean perezosos. No sean perezosos, ¿sí? No sean flojos, perezosos. Creo, quizás haciendo un paréntesis aquí, creo que muchos matrimonios fallan porque los dos son perezosos, ¿no? Y si no hay quien haga la chamba de la casa, ¿verdad? O de las responsabilidades de marido, mujer y todo eso, pues perezosos y truenan, ¿no? No sean perezosos. Más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Imítenos. Y como sabemos, él va a llegar al capítulo 11 de Hebreos y les va a dar toda una lista de personas que con su fe heredan las promesas. Entonces dice, imitan a esas personas. No sean perezosos, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces aquí, hermanos, pues pueden ser, si hay un hermano o una hermana, ya sea a nivel histórico, que ustedes lo llegan a leer, o quizás que hayan vivido y los hayan conocido. Me atrevo a decir inclusive gente que está vivo hoy en día. Pero si hay alguien ahí que dice, este es un ejemplo, este hermano, esta hermana, pues entonces imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Tenemos ejemplos que imitar. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, y hermanos, aquí la verdad me faltó, creo que es el capítulo 22 de Génesis, se los dejo de tarea, o igual por completar, a lo mejor lo leemos la semana que entra. Es donde Dios le dice a Abraham, presenta, dame a tu hijo, ¿no? Y la promesa que él dice aquí viene de ese capítulo, nos faltó como parte de nuestra tarea leerlo y antes de entrar al estudio. Pero dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie en superior por quien juró por sí mismo. Y dijo, te aseguro que te bendeciré y te daré muchos descendientes.
¿Okay? Y esto de vuelta tomado ahí de Génesis, creo que es capítulo 22. Una cosa que dice muy, muy importante en el 13, arriba de Dios no hay nadie. O sea, no hay una fuerza, una causa, algo más allá atrás de Dios. Dios es lo máximo. Él es el causante de todo, ¿no? En un sentido de la palabra, Él es el que echó a andar todo, Él es el que cumple todo, Él es el que es fiel. Y por eso dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Para el judío, el juramento era pues lo más fuerte que ellos conocían, ¿no? Entonces dice, Dios juró, pues ¿por quién va a jurar Dios? Pues por sí mismo. Te aseguro que te bendeciré y te daré muchos descendientes. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Entonces, él acaba de decir, siga la gente que han heredado las promesas, vea el ejemplo de Abraham, y Dios le hizo una promesa, vean, por eso es bonito el capítulo 22 de Génesis, para ver en qué contexto se hizo la promesa. Te aseguro que te bendeciré y te daré muchos descendientes. Así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. En el capítulo 11, esto que se había prometido, su hijo empezó a tener descendencia y demás. Pero en Hebreos 11, él nos va a decir, Abraham no recibió, se le llamó a Abraham a una ciudad y nunca llegó a esa ciudad. Entonces recibe lo prometido en cuanto a descendientes. El inicio de ellos vio en su vida, ¿no? Bueno, pasando adelante dice, y explica él esto del juramento. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. O sea que los humanos, y aquí no dice judíos, pero bueno, humanos en general, juran por alguien superior a ellos mismos. Y ese juramento pone fin a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. ¿Okay? Entonces Dios tiene una promesa y esa promesa no puede cambiar. A la luz de lo que vimos acá atrás en Hebreos 6, 5, después de todo esto se han apartado. No es que Dios no es fiel, no es que Dios no cumple, no, ellos se han apartado. Y por eso Dios, en verso 17 otra vez, Hebreos 6, 17, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Entonces Dios dijo, ¿saben qué? Mi promesa no falla. Si ustedes se alejan, eso es otra cosa. Mi promesa no falla, lo confirmó. Verso 18, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Entendamos estos últimos versículos a la luz de los lectores. Eran judíos, y entonces los lleva atrás a Abraham, les lleva atrás a una promesa de Abraham, hecho a Abraham y a su descendencia. Les lleva atrás a esa promesa y les dice, esto es inmutable, ¿okay? Son dos realidades inmutables, con las cuales es imposible que Dios mienta. Tenemos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferremos a la esperanza que está delante de nosotros. Y aquí, aunque después en el libro de Hebreos aunque creo que después él no hace mucho hincapié en Abraham y esta promesa de Abraham, pero hay una paralelo aquí con Romanos, donde Pablo dijo, ¿saben qué? Dios le hizo una promesa a Abraham aún antes de la ley. Entonces él aquí también está anclando, hay una promesa inmutable de parte de Dios, y aunque aquí no dice sin la ley, más adelante lo va a decir, pero dice, esa es la promesa que tenemos. Entonces, y eso dice en la segunda parte de Hebreos 6, 18, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio, qué interesante, buscando refugio, llegamos a Dios buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante
de nosotros. Entonces Él está diciendo, ya nos había dicho, quédense en fiel para la esperanza que está delante, y tenemos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Entonces, ¿cuál es el estímulo? Bueno, todavía Él concretándolo más aquí, y obviamente esta es entrada, Él va a desarrollar estos temas, a lo mejor no eran tan obvios para ellos, como Él los presenta en el 6, pero en el 7, 8 y adelante Él va a aclarar lo que está diciendo aquí. Pero aquí se adelanta, nos da un cuadro, un resumen, síntesis de lo que Él va a decir. Tenemos como firme y segura ancla del alma. ¿Okay? Entramos a Él para refugio, tenemos una como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. El judío sabía que había una cortina en el santuario para el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto era Dios morando entre los hombres, porque moraba ahí, estaba presente, se presentaba entre los dos querubines sobre el propiciatorio o cubierta del arca del pacto. Entonces Él está diciendo, tenemos una firme y segura ancla del alma, esperanza. ¿Nuestra esperanza en qué está? Y hay gente, podemos pensar inclusive hay gente no hebrea, pero hay gente que dice los ritos, los simbolismos, la belleza, el arte en la adoración a Dios, ¿no? El oro, el incienso, las velas, ¿no? Pero Él dice, ¿sabes qué? Tenemos una firme y segura ancla del alma. Una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Ningún judío que no fuera el sumo sacerdote una vez al año podría pensar en entrar allá detrás de la cortina. Pero Él está diciendo, ahora todos ustedes creyentes en Cristo Jesús tienen una firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra detrás de la cortina del santuario. Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. El precursor. Él entró por nosotros. Y Él va a desarrollar, como Él entró, ya nosotros no tenemos que ir a hacer un sacrificio en ese detrás, en el lugar santísimo, porque Jesús ya entró como precursor. Precursor en el sentido que nosotros también vamos a ir a la gloria, no a poner una ofrenda en un altar. Pero Él entró como precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y lo que les puedo decir ahorita es, si todo eso les deja ver cómo está todo esto, seguramente a los lectores de Hebreos, de esta carta, igual estaban diciendo, espérate, ¿cómo está eso de Melquisedec? ¿Y cómo está lo del sumo sacerdote? Y ahora ya me sacó lo de la cortina del santuario, ¿cuál, en dónde, cómo? Surgían muchas dudas de ellos que después Él va a desarrollar al pie de la letra en lo que sigue de Hebreos. Pero bueno, aquí es el final del capítulo 6 y un buen punto para terminar el estudio de esta noche. Padre, pues gracias, porque venimos a ti a refugiarnos, Señor. Venimos a ti a refugiarnos de pues nuestra mortalidad, que vamos a morir, y la gente en generaciones adelante ni se va a acordar de nosotros. Y a la luz humana parecería que toda nuestra vida fue, pues como dice ahí, un flor del campo que hoy es y mañana desaparece. Venimos a refugiarnos en ti porque tú nos has prometido la vida eterna, Señor. Venimos a refugiarnos en ti, Señor, porque somos pecadores y tú nos prometiste y nos has dado el Espíritu Santo para cambiarnos desde adentro hacia afuera, Señor. Venimos a refugiarnos en ti porque ¿en qué más podemos confiar? ¿En qué podemos tener seguridad? Gracias por la seguridad que está aquí, Señor, que es Jesús como una ancla del alma detrás de la cortina, y como vamos a ver más adelante, en el mismo santuario celestial entró por nosotros, y eso es nuestra seguridad de estar bien delante de Dios y que hemos sido refugiados en Cristo Jesús. Gracias por esto. Pon estas palabras en nuestro corazón y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya me pasé de la hora. Voy a parar el estudio. Se tarda como un minuto, quizás entre una comercial.